Saludos amigos de BP y hacemos este contacto ya cuando son casi las 11 de la mañana aquí en Caracas, Venezuela. Nosotros nos encontramos desde el Salón Tríptico de la Asamblea Nacional, donde el día de hoy se instala la comisión delegada debido a que inicia el receso parlamentario hasta el 15 de septiembre, cuando retorna las actividades parlamentarias. Esta comisión continuará sesionando durante todo este periodo. El día de hoy se instala y el punto único a debatir es la crisis económica que vive el país y las medidas anunciadas por el gobierno nacional. Vamos a escuchar en este momento al diputado Rafael Guzmán, quien como presidente de la Comisión de Finanzas está haciendo su intervención sobre este punto. 16. En ese momento, con la presidencia del diputado José Guerra en la Comisión de Finanzas, se le planteó a la plenaria y al país 10 medidas, con la presidencia del diputado Marquina y la exposición del diputado José Guerra, 10 medidas para ayudar a salir de la crisis económica que estábamos nosotros viviendo. En ese momento ni siquiera estábamos en hiperinflación. Técnicamente nosotros entramos en hiperinflación a partir de septiembre del año 2017. Y en ese momento nosotros hablábamos de medidas monetarias, de medidas cambiarias, de medidas fiscales, de la necesidad del refinanciamiento de la deuda. En ese momento, incluso la ayuda de organismos multilaterales, reforzar las relaciones de Venezuela con organismos bilaterales, porque se necesitaba inversión, pero para que viniera esa inversión era necesario aplicar todas estas medidas que generaran confianza. El gobierno hizo mutis frente a todas estas propuestas de la Asamblea Nacional e incluso horas antes de anunciar la medida de reconversión monetaria, nosotros le propusimos al país que era necesario aumentar el cono monetario vigente, donde incluso en papel bond imprimieran dinero, pero que no era posible arrancar con un cono monetario nuevo cuando la hiperinflación se iba a comer el valor de ese nuevo cono. Y efectivamente fue así. En mayo anuncian la entrada en vigencia de un cono monetario donde le quitan 3 ceros a la moneda y ese cono no nació. Y hace 3 semanas, un mes, lanzan un nuevo cono monetario donde le quitan 5 ceros a la moneda. Y estamos a escasos 3 días de la entrada en vigencia de ese cono monetario y en ese sentido el gobierno pues sencillamente no ha dado la información. Sabemos, pero no hay comunicados oficiales de toda la banca que ellos están ya actualizados, están al día con sus sistemas, con los sistemas contables, pero el tema de los POS sigue allí. No sabemos cuántas piezas físicas del nuevo cono representan del total de la masa monetaria. En ese sentido no sabemos cuánto efectivo va a salir a la calle. El gobierno no lo informa por la razón de que sencillamente no va a ser suficiente ese dinero en efectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa el martes con el nuevo cono monetario? ¿Cuánto van a costar las cosas el martes? ¿Cuánto va a costar el pasaje? Un pasaje donde el nuevo cono monetario, la menor expresión de moneda es el 0,50, es decir, 50.000 bolívares de los actuales, donde un pasaje cuesta 20.000 y no hay suficientes billetes del cono monetario viejo para dar ese vuelto. Entonces una persona que vaya para acá con un real, el transporte le tienen que dar 0,30 centavos, entendiendo que ese pasaje cueste 20.000 o 20 céntimos y entrega un real. ¿Cómo empieza? Entonces, esa zozobra que se le está creando a los venezolanos, más allá de lo complicado, que de verdad es complicado quitarle 5 ceros a la moneda. Aquí nosotros preguntamos a todos los presidentes de comisiones, expertos, y yo estoy seguro, y público que nos acompaña, no tenemos la memoria fotográfica del nuevo cono, porque estos señores ni siquiera han sacado un pendón donde se vean cuáles son los billetes que van a salir a la calle. Entonces, con todo lo complicado de la crisis que estamos viviendo, el gobierno lo que hace es sumar más zozobra.
Entonces, son más dudas que certezas las que nosotros tenemos para el próximo martes. Y a eso se le suma, bueno, la locución de estos últimos días, en pasados días, de el señor Nicolás Maduro, donde anuncia medidas económicas. Y bueno, le dice a los venezolanos que ahora nosotros vamos a pagar la gasolina a precios internacionales. Le dice a los venezolanos que le quitó 5 monedas, pero no le sumó un solo cero al salario de los venezolanos. Le dice a los venezolanos que vamos a pagar a precios internacionales, pero ¿cuál es ese precio internacional? Porque lo más importante es tratar de parar el contrabando de extracción hacia Colombia. Entonces, pero para poder evitar el contrabando de extracción a Colombia, tú tienes que ponerle un precio acorde, igual al de Colombia, para que no sea tentador, no se mantenga la tentación de seguir llevando la gasolina a Colombia. Entonces, ¿cuál va a ser ese precio? $1 con 10 centavos, como la venden en Colombia. Es decir, más 1 litro de gasolina es más que el salario mínimo integral que recibe hoy por hoy el venezolano. Porque lamentablemente el paralelo ya está por encima de 6.000. De 6 millones de bolívares o 60 bolívares a partir del martes. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a hacer los venezolanos? Que además le pretenden humillar con un plan de dominación, con el bendito carnet de la patria, que le van a decir a todas esas personas que se censen, que tengan el carnet de la patria. Y una de las cosas que estuvimos explicando ayer en la comisión, la información que mantenemos, es que el parque automotor que se está moviendo hoy en Venezuela está por el orden de los 600.000 vehículos. Pero la información del gobierno es que ya hay 1.700.000 vehículos registrados en el carnet de la patria. Probablemente el parque automotor total en Venezuela llega a 3.500.000, pero son vehículos que no están rodando, no por falta de gasolina, es por falta de repuestos, es porque tienen que pagar unos lubricantes a precios internacionales. Entonces, el subsidio de la gasolina no va a ser suficiente para que esos vehículos salgan a la calle. Entonces, ¿qué se va a generar? Si vamos a seguir con un precio de la gasolina para unas cosas y otro precio de la gasolina para otras personas y para otras actividades, pues sencillamente va a pasar lo mismo que con el dólar. Se va a generar un mercado paralelo. Entonces, las conclusiones del día de ayer sobre la entrada en vigencia del nuevo cono monetario es exigirle, demandarle al gobierno que sea transparente, que se aboque a informar a los venezolanos sobre la entrada en vigencia de este cono monetario y que si es necesario que lo suspenda hasta que los venezolanos estén en plena conciencia de lo que se avecina, pero que además lo acompañe, como nosotros hemos dicho y lo hemos reiterado en varios acuerdos de la plenaria, que el cono monetario nuevo o una nueva reconversión tiene que ir acompañada con medidas que frenen la inflación. Hasta que no se frene la hiperinflación, no tiene sentido salir con un nuevo cono monetario que en escasos meses va a perder su valor de compra. Y en cuanto a las medidas económicas, específicamente con el caso de la gasolina, el acuerdo de la comisión fue un rechazo absoluto a que los venezolanos tengamos que pagar gasolinas a precios internacionales, que los venezolanos tengamos que responder por la ineficiencia, por la inoperancia del gobierno que quebró PDVSA, y que sí, que los venezolanos estamos dispuestos a pagar bienes y servicios a precios internacionales, pero cuando tengamos ingresos que nos permitan pagar sufragar esos gastos. Bien, amigos de BPI TV, es parte de lo que se desarrolla acá en el Salón Tríptico de la Asamblea Nacional. El día de hoy se instala la Comisión
delegada de la Asamblea Nacional, donde se está debatiendo la crisis económica del país y estas medidas anunciadas por el presidente o por el gobierno de Nicolás Maduro. También en esta comisión van a haber intervenciones de algunos de economistas para que aporten pues más información sobre esta materia. Escuchamos las palabras del diputado Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas, que en este momento hace referencia al vencimiento del bono soberano Venezuela 2018, que estaría en deuda de parte de Venezuela, lo que estaría entrando en default. Nosotros vamos a seguir muy pendientes. Mientras tanto, ustedes no se aparten de la programación de BPI TV para tener información de todo lo que está sucediendo en este momento en el país, las protestas que se están generando. Nosotros vamos a seguir acá, pero los invitamos a que ustedes sigan en sintonía de nuestro canal. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.